Muy buenos días y bienvenidos a la nueva conferencia realizada por la Unidad de Currículum y Evaluación. Hoy estamos junto a Pamela Reyes, ella es la coordinadora del área de matemática de desarrollo curricular de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación y nos presentará hoy sobre la priorización curricular de matemáticas. Hola, buenos días. Vamos a hablar sobre la priorización curricular para el año 2020-2021 en matemática del primero básico hasta el cuarto medio. Esta priorización curricular a grandes rasgos se construyó bajo tres principios: el principio de seguridad, equidad y flexibilidad. El principio de equidad es tener educación para todos los estudiantes, lograr que sea el máximo posible para todos los estudiantes, y el de flexibilidad corresponde a que sea una propuesta flexible para todos los profesores. Es un marco de actuación pedagógico, esta priorización es un marco de actuación pedagógico que permite responder a la emergencia sanitaria que está actual en el país. La idea entonces es priorizar algunos objetivos de aprendizaje del currículum vigente y se espera también que esta priorización cumpla con ser el máximo que es posible de realizar en las circunstancias actuales del país y que favorezca también el desarrollo integral de las personas, de los estudiantes, y que incluye todas las asignaturas del currículum. En matemática trabajamos de una manera colaborativa, por así decirlo. Consideramos todas las habilidades del currículum vigente y se hicieron propuestas para esta priorización curricular, se hicieron selección de objetivos, se hizo una comparación y se hizo un análisis de cuáles eran los objetivos que podían quedar y cuáles no. Y para esto se consideró el tiempo, la profundidad y la estructura del conocimiento matemático. También aprovecho el momento de agradecer a los colegas de colegios, profesores del sistema, colegas de universidades y jefes de UTP que trabajaron y participaron en esta priorización curricular, que nos ayudaron y nos colaboraron muy amablemente y muy rápidamente también para poder hacer esta priorización curricular. Como comentaba antes, teníamos estos focos, ¿no es cierto? Y dijimos la habilidad va a ser algo que va a ser transversal, no se hizo priorización de objetivos de habilidades, entonces en matemática quedaron las habilidades de representar, modelar, resolver problemas, argumentar y comunicar, ¿sí? Y fundamentalmente se decidió tener un equilibrio entre los ejes, ¿sí? Entre los ejes que son de primero a sexto básico, número y operaciones, patrones y álgebra, geometría, medición, datos y probabilidades. Y de séptimo básico a cuarto medio, números, álgebra y funciones, geometría, que son los ejes de geometría y medición anteriormente, y de estadística y probabilidades. La idea de hacer esta progresión con los ejes permite al estudiante, o se quiso que el estudiante pudiera construir el conocimiento básico y desarrollar las habilidades a través de cada uno de los ejes de matemática. Una vez que se decidió que iba a haber esta progresión de ejes, se decidió entonces organizar en dos niveles los objetivos de aprendizaje del conocimiento. Estos niveles, el nivel 1 es imprescindibles y el nivel 2 integradores y significativos. Estos niveles son una ruta flexible para organizar los objetivos de aprendizaje. ¿Y qué entendemos entonces por aquellos objetivos que son imprescindibles? Son aquellos que son considerados esenciales, ¿sí? Y que actúan como un primer nivel, por así decirlo, el primer piso o el piso que permite a
escuelas organizarse y tomar decisiones de acuerdo a sus propias necesidades. Y el nivel 2 son aquellos objetivos de aprendizaje de conocimiento que son integradores y significativos. Y estos actúan como un complemento para los imprescindibles, y su esencia es que estos son significativos en cuanto a que la matemática, la visión que proponen estos objetivos de la matemática es relacionar al estudiante con su contexto y promover también el tránsito entre la integración entre diferentes áreas del conocimiento. Esa es la idea entonces de integradores y significativos para el estudiante. Acá voy a mostrar un ejemplo de lo que es imprescindible y lo que significaría integrador y significativo para el séptimo básico. Esta es lo que se muestra a la izquierda, yo espero que sea a la izquierda. Es una página del programa donde se muestra la presentación para la progresión del eje de probabilidades y estadística, ¿sí? Y la selección entonces que se hace del nivel imprescindible es el OA16, que tiene relación con las frecuencias absolutas y relativas, y en el nivel 2 entonces se ha elegido un OA que tiene que ver con la probabilidad, ¿sí? Y con uno es de estadística. El de estadística, que es imprescindible en este caso, tiene que ver con las tablas de frecuencias absolutas y relativas que permiten entonces sentar el piso para poder trabajar la parte probabilística después a continuación. Entonces, en el mismo ejemplo, ahora mostremos cómo se ve todo el nivel 1 de matemática del séptimo básico. En el nivel 1 entonces tenemos el eje de números y operaciones, donde ha sido seleccionado el OA1, el OA4, en álgebra y funciones el OA8, en geometría el OA11 y en probabilidad y estadística el OA16, que era el que recién comentábamos. Para el eje de números y operaciones tenemos todo el tránsito entre la operatoria, toda la operatoria con números, los números naturales para la básica, después en séptimo básico los números enteros, y en la básica también se ha comenzado con la operatoria con fracciones, ¿sí? Y con decimales. Y después en la media entonces se ha dejado la operatoria con números racionales y con los números reales también, donde se ha incluido el OA de raíces. Se ha priorizado también en este mismo eje todo lo que tenga que ver con porcentaje o con algunos elementos o con algunos temas que son importantes para toda la progresión de ese mismo eje, pero que no necesariamente tienen que ver con la operatoria. En este caso, en el séptimo básico, el eje de números de porcentaje. En el álgebra y funciones tenemos la proporción directa, ¿sí? Que ha sido priorizada porque sienta la base entonces para luego tratar las funciones. Y en el eje de geometría tenemos la comprensión del círculo para este curso, y antes se ha trabajado con área y perímetros de cuadrados y rectángulos. Y el otro ya lo habíamos comentado, así que podemos continuar con la siguiente. ¿Qué es lo que se recomienda para los objetivos de aprendizaje que han sido priorizados? Se recomienda que sean trabajados con un objetivo de aprendizaje de alguna habilidad. En este caso, se podría trabajar el OA16 con el OAI de relacionar y contrastar información entre distintos niveles de representación. Ese es el L, perdón. Esto entonces, ¿qué va a permitir? Va a permitir que el trabajo de un conocimiento sea trabajado por medio de una habilidad, de las que ya habíamos mencionado al inicio, ¿sí? Y también va, para este caso particular, trabajar este OA por medio de acciones, representaciones y uso del lenguaje simbólico, como también entonces ver cómo esto se aplica y cómo se hace una ejercitación equilibrada en matemática.
tenemos entonces la visión para todo el curso, el séptimo básico, donde se muestran además acá cuáles son los objetivos que han sido priorizados para el nivel 2. ¿Sí? Acá entonces ha sido priorizado algo que ya ha sido trabajado antes, que son las fracciones, que ya se ha venido trabajando con las fracciones, y acá se continúa con la multiplicación y la división de fracciones. Se ha priorizado también el resolver problemas que involucren todas las operatorias. En álgebra y funciones, en el nivel 2, se ha continuado con el lenguaje algebraico. Y en geometría, entonces, se ha puesto la fórmula del triángulo, paralelogramos y trapecio. ¿Cómo se puede? Ahora hemos visto un ejemplo que ha sido para el séptimo básico. Vamos a hablar ahora de cómo implementar entonces estos objetivos priorizados. Primero, el profesor va a tener un desafío, que es avanzar con todos los estudiantes y siempre considerando cada una de sus particularidades. ¿Esto qué significa? Significa que como profesor en este tiempo vamos a tener que actuar y buscar la forma de que nuestros estudiantes, a pesar de todo, sigan aprendiendo matemáticas, ¿sí? Un docente flexible comprometido con los niños y jóvenes significa aceptar todas las diferencias que hay en el conocimiento y en lo que van a lograr aprender durante este periodo. Y acá puse algo que es una sugerencia de otro país, que es pensar en parámetros de logro. ¿Qué significa pensar en parámetros de logro? Significa que como profesor de matemática no voy a pensar en el conocimiento como algo que todos tengan que lograr lo mismo, sino que más bien pensar en el profesor, pensar en que el estudiante puede lograr diferentes niveles de logro. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hagamos un ejemplo más o menos concreto. Resolver una ecuación. Entonces, el estudiante va a resolver una ecuación y puede ser que sea capaz de resolver la ecuación x más 5 igual 8, ¿sí? Que es bastante sencilla, pero logra resolverla y logra hacer el paso y logra decir que tiene que restar por menos, o tiene que restar ahí 5 a ambos lados de la ecuación. El decir eso y explicar eso, entonces ya ese es un logro. Hay otros estudiantes que podrán trabajar con ecuaciones un poco más complejas, donde van a tener 2x más 3 igual a 3x más 5, y por lo tanto van a poder tener las x en un lado de la ecuación y los números al otro lado de la ecuación. Esos son diferentes pasos que pueden ir logrando los estudiantes, y uno tiene que pensar entonces en que un estudiante va a lograr un nivel y hay otros que van a lograr otro nivel de logro. Entonces, para un curso, para un mismo curso, voy a tener que definir parámetros de logro y no tener a todos los estudiantes pensando en que van a lograr lo mismo, ¿sí? Entonces, pensar en eso nos va a permitir avanzar de forma particular con los estudiantes, con una clase. Aquí hay una viñeta que habla sobre el uso de objetos personales. Esto es algo bien práctico, pero que en general lo olvidamos, pero que en tiempos de pandemia es algo importante considerar, y es que hay que recordar que cada alumno en la clase, ya sea retornando a clase de manera presencial o siguiendo de forma remota, decirle que siempre tenga que tener sus objetos personales en su estuche, ¿sí? Tener sus cubos plegables en una bolsita, tener su regla, el compás, su calculadora, la goma de borrar, su hoja cuadriculada si es que es necesario, su cuaderno. Todos esos elementos tienen que estar cuando se haga el trabajo remoto o presencial.
y tengo que tenerlos para mi propio uso. ¿Sí? Una forma también de pensar y de trabajar con los estudiantes en matemática es siempre rescatar lo positivo, ¿sí? Retroalimentar, ya sea lo positivo como en aquellos momentos donde hay alguna dificultad, ¿sí? Motivar y guiar para avanzar a los estudiantes y, como ya comentaba antes, diversificar los logros según cada estudiante. Ahora, ¿cuáles son los apoyos a la implementación de los objetivos priorizados? El Ministerio de Educación ha estado trabajando con varios apoyos que se van a dar a los profesores que están en el sistema. ¿Y cuál es el desafío nuevamente para ustedes? Es seleccionar, organizar y buscar las formas de entregar este material, ¿sí? Y en muchos casos hay que rebuscársela en estos momentos, ¿sí? Y se recomienda dar siempre un mayor enfoque a las explicaciones y a la forma de dar las explicaciones y aquellos consejos que le puedan permitir a los niños aprender en casa. Por ejemplo, tomar siempre notas, hacer sus propios apuntes, la forma de trabajar con el texto, hacer transcripciones, mirar el video, escribir lo que comprendió y otros que seguramente a ustedes también se les pueden, ya lo saben y los han comentado con sus estudiantes. Hay recursos y material clase a clase para el estudiante en Aprendo en Línea. ¿Sí? Hay explicaciones de conceptos por medios televisivos y radio Aprendo TV, que eso han sido otras iniciativas del Ministerio de Educación, y estamos trabajando ahora para poner a disposición para los profesores fichas pedagógicas que consideran objetivos de aprendizaje de habilidad, de conocimiento y de habilidad. Hay estrategias en las formas de trabajar, hay ejemplos y sugerencias de evaluación y sugerencias también de recursos de apoyo que son más específicos según el tema. Y de eso entonces es de lo que vamos a hablar a continuación, que son las fichas pedagógicas, que este es un nuevo recurso que se está elaborando desde la unidad de currículum y evaluación. Entonces, como comentaba, esta ficha pedagógica tiene un objetivo de aprendizaje de conocimiento, en este caso el OA9, estoy en un tercero básico, en el eje de números, y aquí se ha priorizado, o se ha juntado junto con la habilidad de representar. ¿Sí? ¿Cómo entonces se hace esta unión o este enlace entre este objetivo de conocimiento y este objetivo de habilidad? Por medio de una estrategia. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? La estrategia es comenzar con lo concreto, pasar a lo pictórico, o transferir desde lo concreto a lo pictórico y luego transferir desde lo concreto pictórico a lo simbólico para abordar la división. ¿Cómo se hace esto? Con las nociones básicas, en este caso repartir. Repartir es algo concreto, ¿no es cierto?, que se puede hacer de manera concreta con los amiguitos, o bien simular una repartición o poner una situación en la cual el niño tiene que repartir de forma equitativa una cierta cantidad. Eso es lo concreto, lo cual después tiene que ser transferido a un esquema pictórico y escribirlo eso también numéricamente, ¿no es cierto? En el esquema entonces le va a ayudar a esta transferencia entre lo concreto, lo pictórico y lo simbólico. Entonces, la noción básica de repartir o bien agrupar equitativamente. En el OA9 hay 5 viñetas, ¿no es cierto? Dado que esta es una selección, ya es una sugerencia también, para trabajar este OA también se han seleccionado algunas viñetas y se sugiere trabajar la división como sustracción en otro momento. O bien dice, si usted tiene tiempo, puede trabajar esa viñeta. De lo contrario, no la trabaje este año
vea si es que la puede trabajar el próximo año. En cuanto a la ejemplificación, para este OA se hace mucho más específico, se trabaja con el texto, se presentan cuáles serían las páginas que le pueden ayudar, se especifican cuáles son las diferentes estrategias. En este caso se presentan 4 estrategias diferentes para trabajar con la división, y se hacen también sugerencias para trabajar con las páginas del programa de estudio. En la ficha pedagógica también hay una sugerencia para evaluar formativamente. Esta ahora está en construcción, así que no aparece completamente. Y hay también una selección sobre los recursos de apoyo que usted podría utilizar junto con el link, para que vaya directamente a ese recurso de apoyo. Este es un ejemplo para el séptimo básico, también en el eje de número y con la habilidad de resolver problemas. Se presenta esto como ejemplo porque en algunos casos se ha incluido el objetivo de aprendizaje del año anterior, que le permite a usted comenzar con este nuevo conocimiento. Entonces, ¿cuál es la sugerencia en este caso? Es que usted vaya a esa ficha pedagógica del año anterior, busque este OA, vea cómo se trabajó y luego pueda retomarlo para comenzar con el OA 4, en este caso de séptimo básico. Como comentaba antes, pero acá más específico, para el caso de porcentaje, se presentan las diferentes estrategias de cómo trabajar en el porcentaje. La primera estrategia es comenzando desde lo que ya conocen, en este caso las operaciones básicas, pero haciendo un esquema que permita ir paso a paso, encontrar el porcentaje buscado sin entrar en ninguna regla todavía, ¿no es cierto? En la otra estrategia que aparece ahí, se ve el porcentaje utilizando la regla de 3 o las razones, y más abajo se ve el uso de un esquema para poder también trabajar con el porcentaje. Acá, en este caso, en la evaluación, entonces se hace una diferencia y también tiene que ver con los niveles con estos parámetros de logro que hablamos antes, y es que acá usted va a tener cálculos de porcentajes que son directos y cálculos de porcentaje que no son directos, por ejemplo, calcular el complemento o bien calcular más del 100%. Para estos casos usted dice, mira, ¿cuáles van a ser mis parámetros de logro? Para un estudiante, según lo que él logre, usted va a decir, esto es lo que logró, perfecto. Pero también puedo considerar otro parámetro de logro para el estudiante que siempre va más avanzado, y se puede decir, esto también lo logró y por lo tanto va a tener una calificación, si fuera necesario, que van a ser con diferentes logros, en diferentes niveles de logro, por así decirlo. Este de acá es un ejemplo de una ficha pedagógica para el nivel 2, es un primero medio en el eje de geometría y se trabaja con resolver problemas. Este es un ejemplo en que se desarrolla el resolver problema, simplificando el problema y estimando cuál sería el resultado, ¿sí? Y luego descomponer el problema en partes más sencillas. Ahí se especifica cómo se logra esto, cómo se va paso a paso haciendo esto, y además se presenta esto porque hay una estrategia en base a preguntas. Las 2 preguntas centrales acá que organizan la secuencia de clase tiene que ver con el volumen del cilindro y del cono, y es comparar el volumen del cilindro y el cono, y bien, la otra pregunta es preguntar qué cono ocupa mayor cantidad de material, que se puede trabajar entonces con imágenes o bien con construcciones hechas en casa, o bien presentar cómo sería la construcción, o proponer 3 diferentes conos para que los estudiantes resuelvan ellos mismos el problema.
y decidan cuál de los tres ocupa mayor cantidad de material. Bueno, finalmente acá se sugiere también evaluar formativamente el volumen del cono y se presentan actividades del texto o del programa de estudio. Se hacen los links para el programa de estudio y el texto del estudiante, pero además acá hemos agregado la idea de evaluar formativamente, ¿sí? Y la evaluación formativa se integra en estos momentos y toma mayor fuerza cuando estamos trabajando de forma remota, ¿sí? Porque nos permite monitorear y acompañar el aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Y nos sirve también para ver cómo continúo, con qué continúo y en qué forma entonces van avanzando cada uno de ellos. Y el trabajo remoto, pienso que estimula este trabajo más personal y estas formas de avanzar diferentes, pero eso solamente lo puedo lograr si es que voy evaluando formativamente a mis estudiantes. ¿Sí? Vea el apoyo a los estudiantes que también comentábamos antes, que es el Aprendo en Línea, que es una iniciativa del Ministerio de Educación. Se va clase a clase. Ya no es un material para el profesor, este es un material directo para el estudiante que quiere trabajar con su texto, ¿sí? De forma autónoma, y va a estar alineado prontamente a la priorización. Acá quería compartir con ustedes unas experiencias de trabajo remoto de la profesora Paola Esparza Soto, del Colegio José Abelardo Núñez de Villarrica, y una de la profesora Carol Pávez Rojas, del Liceo Santa Marta de Talca. Lamentablemente en esta presentación y por la plataforma que estamos utilizando no se pueden ver estos videos, pero sí los voy a dejar, los vamos a dejar o los van a subir a la plataforma para que ustedes después los puedan ver. La profesora Paola Esparza nos contaba cómo ella estaba trabajando con la priorización curricular, la forma colaborativa en la que están trabajando en su colegio, cómo sus colegas le han ayudado o cómo entre ellos se ayudan para los problemas que van surgiendo en esta pandemia. También contaba un poco sobre la priorización curricular y cómo ellos han decidido, incluso da la fecha del 8 de junio, dice, van a comenzar con geometría para continuar con probabilidades y estadística. Y ¿qué más comentaba? Comentaba también que en un curso diferenciado que tiene, ha trabajado de forma muy individualizada con sus estudiantes de forma remota. Y espero haberlo dicho todo, si no les dejo ahí el video para que lo puedan ver después y compartir esa bonita experiencia de Paola. En el video de Carol teníamos, ella contaba su experiencia con el trabajo remoto utilizada en el Classroom. Estoy pensando qué más venía en este video. Sí, ella lo principal que comentaba era una de las dificultades del trabajo remoto, decía poder retroalimentar directamente o in situ a sus estudiantes. Ella decía que no es lo mismo y que por lo tanto no tener al tiro esa retroalimentación o no decirles inmediatamente, mira, aquí vas bien, esto es lo que te falta, este es el ejercicio. Eso ella lo echaba bastante de menos. Y también comentaba sobre las explicaciones, la plataforma que estaba utilizando el colegio y que ahí subía resúmenes y guías para que sus estudiantes trabajaran de forma remota, y decía que los videos que hacía unos videos de las explicaciones para que ellas después se compartieran estas explicaciones.
Yo pienso que ahí ya estoy terminando. Quiero dar gracias a ustedes por habernos escuchado. Podemos estar ahora tranquilamente con las preguntas que haya seleccionado Antonia. Y eso. Bien, muchas gracias, Pamela. Tenemos varias preguntas, esperamos dar respuesta a todas las preguntas. Si no, vamos a recogerlas y levantaremos algún documento que tenga algunas preguntas que no hayamos podido responder. En primer lugar, y una pregunta que se repite bastante, es ¿cuándo comenzar con esta priorización? La priorización curricular fue puesta a disposición para todos, me parece que el 16 de mayo, en esa fecha, y pienso que es una oportunidad para comenzar desde ya a trabajar con ella. Como comentaba la colega, ellos se pusieron de acuerdo, trabajaron y dijeron, mira, a partir del 8 de junio vamos, ese colegio en particular tomó una fecha para comenzar con el eje de geometría. La priorización curricular hay que tomarla como una oportunidad para organizarse, para trabajar desde ya. Y si usted trabaja de forma remota y ve que no todos sus estudiantes están al día o no tienen acceso, etcétera, entonces usted organiza el material según esta priorización curricular y puede entonces ir dando ese material, dejarlo ya reservado para cuando usted vuelva de forma normal a clase o se lo pueda entregar después en algún momento a estos estudiantes que no han podido acceder de forma regular al material. Bien, también nos preguntan por la planificación a lo largo del año. Si puede dar algunos consejos, cómo utilizarla, cuánto tiempo trabajar los objetivos del nivel 1, cuánto tiempo trabajar los del nivel 2, cuánto tenemos que lograr este año y cuánto el próximo año, dado que es una herramienta que está presentada para el año 2020 y 2021. Yo diría que lo primero que uno tiene que ver es que cada colegio y cada clase, incluso dentro de un mismo colegio, es diferente, ¿sí? Eso quizás es lo más importante. Ahora, los objetivos que son denominados imprescindibles, estos juegan un rol para el siguiente año, juegan un rol importante para poder continuar en el siguiente, para el siguiente periodo. Entonces, ya hay algunos objetivos entonces que son del nivel 2, que son los significativos integradores que complementan a estos objetivos del nivel 1. Por lo tanto, hay dos formas de trabajar o que yo sugiero trabajar con estos objetivos de aprendizaje. Una alternativa sería comenzar con los imprescindibles, trabajarlo eventualmente 3/4 partes del año y dejar entonces para el tiempo que me quede trabajar con los objetivos del nivel 2, ¿sí? O si me queda tiempo, o pensar un poco, si me queda tiempo trabajo con los del nivel 2 y trabajar profundamente los del nivel 1. Otra posibilidad es interrelacionar los del nivel 1 y los del nivel 2 y trabajarlo por bloque como unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, ¿no es cierto? Depende de la cantidad de eje o del eje que usted quiera trabajar y entonces decir, mira, este lo encuentro tan importante, así que lo voy a poner junto como en unidad o junto como un eje para el inicio del año y los voy a trabajar mezclados. Pienso que esas serían como las dos alternativas. Si hay ciertas situaciones que ya son mucho más específicas, en que el tiempo, aunque sea un año o aunque sea este periodo de tiempo más cortito, dice no me alcanza a trabajar, entonces definitivamente considere solamente para todo el año los del nivel 1. Muchas gracias. Nos preguntan muchísimo sobre el orden de los objetivos, de los niveles. Primero, entonces, quisiera preguntarte, que es una pregunta que se ha repetido bastante, ¿es obligatoria la priorización curricular
puedo hacerle modificaciones, puedo trabajar como yo quiera, puedo hacer una nueva priorización. Sí, a todas las respuestas en este caso son sí. Usted podría hacer una nueva, pero ¿qué es lo que ocurre? Que todo el sistema en estos momentos se está regulando por esta priorización curricular. Esto es el marco que está regulando, por así decirlo, todo el sistema educacional, y desde el ministerio es lo que estamos considerando como priorizado. Por lo tanto, usted puede incluir otros objetivos de aprendizaje, puede hacer lo que usted crea necesario, ¿no es cierto? Pero lo que se está considerando en estos momentos como marco para seguir trabajando en el año 2020 y en el 2021 es esta priorización curricular. Bien, muchas gracias. Ahora nos hacen muchísimas preguntas específicas con respecto a algunos niveles y algunos órdenes que ellos piensan podrían ser mejor alternando el nivel 1 y el nivel 2. Por ejemplo, nos dice Macarena, buenos días, respecto a la priorización del nivel 1 y 2, luego una lectura de ambos, sugiero que en primero básico se trabaje directo con el OA de operatoria y en el nivel 2 hace referencia al trabajo de OA de numeración. ¿Habrá algún error o inversión en los objetivos de aprendizaje de estos niveles? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu orientación al respecto? ¿Por qué se eligió primero el OA del nivel 1 y por qué está entonces el OA del nivel 2? Sí. Hola Macarena. Sí. En este caso, hay algunos OA del primero básico y para el segundo básico que actúan como complemento del nivel 1, ¿sí? Por ejemplo, leer números del 0 al 20 en el caso del primero básico está en el nivel 2, pero la operatoria está como uno imprescindible en el nivel 1. Esto tiene que ver con que lo que se quiere para progresión en este eje es la operatoria, entonces, de los números naturales. Este es, por así decirlo, nuestro piso, ¿sí? Este es el piso. Ahora, tú pensarías o tú quieres o sería bueno para tu colegio comenzar con los del nivel 2. Eso es absolutamente posible, no hay ninguna restricción, no hay tampoco un error. En este caso lo que se hizo es una progresión con respecto a la operatoria y por lo tanto los del nivel 2, como lo comentaba al inicio, voy a volver, son un complemento de el nivel 1, ¿sí? Y por lo tanto en este caso se podría hacer, volví a la presentación en la parte que digo que los integradores significativos actúan como complemento para el nivel 1. Así que ahí por supuesto que se podrían hacer excepciones, ¿no es cierto? Tener presente siempre la operatoria, en este caso en los niveles primero básico y segundo básico, como lo que se quiere llegar, e incluir los del nivel 2 de la manera que sea más eficiente. Bien, nos consulta Vanessa Torrejón en relación también a esto, pero con respecto al quinto básico. En el nivel 1 se encuentra dividir y en el nivel 2 multiplicar. ¿Por qué? Ella pregunta por qué este orden. En quinto básico. En quinto básico, sí, por supuesto, porque lo han visto antes en el cuarto básico. Entonces, como se ha visto ya en el cuarto básico, y en el cuarto básico lo más probable es que esté en el nivel 1, entonces, a menos que haya sido trabajado en el tercero básico, entonces ese de ahí pasaría a ser como en la segunda parte de la progresión, en la cual lo imprescindible en este caso va a ser lo que se requiera del quinto básico para el sexto básico y de ahí en adelante. Bien, perfecto. Loreto Cerda continúa con esta pregunta, ¿por qué se deja la división en el nivel 1 y la multiplicación en el nivel 2? Ella dice que si la inversa de la división es la multiplicación, este orden entonces no sería secuenciado según lo que ella pregunta. Y además ella piensa en todos los estudiantes que no tienen conocimiento del primer ciclo arraigado y por lo tanto, en los estudiantes de integración completamente
Entonces, ¿cómo llegar a este nivel 1 si es que no tengo arraigados los conocimientos de los años anteriores o el que se pone en el nivel 2? ¿Podría primero trabajar con el nivel 2 para avanzar hacia el nivel 1? Espérame, Loreto, porque tengo que ver la forma de por qué se deja la división en el nivel 1 y la división Y la multiplicación. y la multiplicación en el nivel 2. Ah, bueno, tiene que ver con que la multiplicación ya la habían trabajado en el cuarto básico y por lo tanto en este caso va a depender cuál es el ámbito numérico que se esté trabajando en ese curso. Puede ser, en algunos casos también se le ha dado más énfasis a la multiplicación, pero ahí yo supongo que, o la perdí de nuevo, A ver. estoy en lo seleccionado, ¿no es cierto? Sí. Sí, es que yo la desapreté. Pero Sí, bueno. ahí pienso que siempre hay que tener presente de que la multiplicación en ciertos niveles es más, tiene mayor requisito para lo que viene después. Puede ser que ahí tenga que ver con el ámbito numérico. Y la división en el nivel 2 puede ser que tenga que ver con que esto se trabajó con los números naturales en el cuarto básico. Entonces, no tienen los conocimientos, pensaron en que todos los estudiantes no tienen los conocimientos de primer ciclo arraigados en los estudiantes de integración completa. Eso no lo entiendo muy bien, pero pienso que no tiene que ver con que uno piense en que no tienen todos los conocimientos arraigados o algo así, Loreto. Más bien tiene que ver con que hay conocimientos que tienen que ser trabajados más profundamente para poder continuar con lo que se avecina, ¿no es cierto?, con lo que viene. Y por lo tanto, en algunos casos se prioriza, ¿no es cierto?, una operatoria por sobre otra, porque esa te va a permitir entonces avanzar de manera más eficiente en los cursos que vienen o de manera más rápida con lo que viene. Por ejemplo, si tú tienes bien arraigado o tu conocimiento profundo en lo que es la multiplicación, puede ser que el paso a la división sea más sencillo. Ahora, si no está eso y no está lo otro, entonces lo más probable es que el niño, el estudiante, el joven tenga dificultades, lamentablemente en los siguientes años también. Eso. Bien, continuamos con preguntas de las mismas características. Paula nos pregunta, en segundo básico también va el nivel 1, el OA9, el número y operatorias, y en el nivel 2 el OA de contar, ordenar. ¿Por qué ese orden? Volvemos a lo mismo. Uno que es una operatoria más compleja está en el nivel 1 y en el nivel 2 tenemos algo más simple o un objetivo que se requiere para llegar a la operatoria. Espérame, Paula Aceras. Sepúlveda, ¿no? No. Ya, entonces, espérame, no. Ya. Otra vez. En segundo básico también va en el nivel 1 el OA9 en números y operatorias y en el nivel 2 el OA de contar, ordenar. ¿Por qué Sí. ese orden? Ah, sí. Como explicaba antes, yo creo que era Macarena, lo mismo que antes. En la progresión, ¿no es cierto?, se ha dado un énfasis en este caso a la operatoria en los diferentes conjuntos numéricos y en los diferentes ámbitos numéricos también. Entonces, este OA o los OA de aprendizaje de conocimiento del nivel 2 actúan como complemento o como como un complemento para los del nivel 1. Entonces, igual que le comentaba Macarena, el profesor en este caso de cada colegio, de cada institución, tendrá que tomar sus decisiones, si es que lo hará en conjunto con la operatoria o bien comenzará con los conocimientos previos que puedan tener los estudiantes para lograr lo más pronto posible la operatoria y luego entonces retomar estos objetivos de aprendizaje si es que le queda tiempo en algún momento del año y que sean como apoyo y que sean como algo que ya está trabajado, ya está visto, pero ahora se le hace una profundización en ese logro de ese objetivo.
¿sí? En este caso contar o leer los números, que si ya es algo que ya se ha trabajado antes, se puede entonces dejar a final de año y evaluar cómo los niños lo hacen una vez que ya han trabajado esto otro, ¿no es cierto? Una cosa un poco... no encuentro en estos momentos la palabra. ¿Secuenciado? Sí, secuenciado de manera diferente. Gracias. De nada. María José Benítez nos pregunta, estimada, en la priorización de séptimo y de octavo en el nivel 1 no se observa lo asociado a las potencias, considerando que en octavo la priorización del nivel 1 sí contempla raíces. Sí, potencia. ¿Por qué no se ha trabajado el concepto de potencia? Ahí tiene dos posibilidades. Una es trabajarla cuando se trabajen las raíces, o bien esperar hasta el tercero medio, en la cual se trabaja la función potencia, y ahí entonces recién trabajar las propiedades de potencia. Entonces hay dos posibilidades. Uno es trabajarlo, las propiedades o las propiedades más importantes junto con las raíces, o bien dejarlo para el tercero medio. Ahora, ¿por qué no se pone todos los contenidos? Porque el objetivo en estos momentos era priorizar algunos objetivos, por lo tanto no podíamos tenerlos todos, y como mencionaba en un principio, tenemos una progresión entonces y se le ha dado énfasis a ciertos, en este caso en el eje de número, a la operatoria con números, y como queda espacio entonces para la potencia en el tercero medio, entonces se ha tomado esa decisión con las potencias. Perfecto. Camila, cambiando de tipo de pregunta, Camila Arancibia nos pregunta, ¿cómo integro la priorización con el programa de Sumo Primero? Sumo Primero tiene una gran ventaja, es que tiene un texto muy bueno, y por lo tanto es cosa de ver qué es lo que se está priorizando, cuáles son las páginas del texto que trabaja estos contenidos, y ver cómo entonces cómo se puede trabajar la priorización con el texto que está especialmente para Sumo Primero. Entonces pienso que ahí está muy de la mano, porque además el texto está hecho muy alineado con las bases curriculares, en este caso para primero y segundo básico, y por lo tanto sería una opción de dejar ciertas páginas para cuando haya, para el 2022, y esas trabajarlas con más tiempo cuando estén todos los niños de forma normal, no sé qué es lo que es normal, pero de forma regular en clase. Bien, nos preguntan muchísimo sobre la planificación para los próximos meses. Esta tendrá que ser en base a las viñetas o en base a los indicadores de evaluación que están presentes en los programas. Cómo también integrar las habilidades a los objetivos de aprendizaje. ¿Qué sugerencias puedes dar al respecto? Sí, una de las sugerencias que se puede dar al respecto es que uno tiene un objetivo de aprendizaje, de conocimiento, y este objetivo de aprendizaje en la planificación relacionarlo inmediatamente con una habilidad matemática. Si usted quiere ser aún más precisa, entonces busque un objetivo de aprendizaje de la habilidad que le ayude entonces a organizar su clase. Usted puede también organizar su secuencia de clase con las viñetas, basándose en las viñetas, ¿no es cierto?, que ya tiene el objetivo de aprendizaje, y hacer entonces una selección de cuáles son las viñetas que usted va a ir trabajando. Puede hacerlas todas, eso va a depender absolutamente del tiempo que tenga para trabajar con estas viñetas y con todo esto,
con todos los OA que usted va a decidir, ¿no es cierto? Voy a tomar estos del nivel 1, voy a tomar estos del nivel 2, voy a hacer así mi año escolar, voy a comenzar con estos porque son los imprescindibles y son realmente necesarios, y voy a continuar con esto si es que me queda tiempo, voy a organizar mis páginas del texto para trabajar con este OA. Mira, o va a decir, mira, esta viñeta aparece en esta página del texto, esto es lo que voy a organizar para mi año escolar. Eso es lo que podría decir con respecto a las viñetas y cómo uno se puede organizar, siempre siendo muy flexible y siempre haciendo como una selección previa de lo que se quiere lograr para este año, o teniendo siempre el objetivo imprescindible como foco y dándole tiempo para profundizar en él. Pienso que también es una oportunidad para decir, esto lo voy a trabajar y lo quiero trabajar profundamente. Perfecto. Nos va a hacer una consulta interesante que busca tu opinión. Estrella Mejía pregunta, quisiera saber si considerar... Perdón. No, esa pregunta iba después. Lorena pregunta si me podría dar un ejemplo de cómo articular la asignatura de matemática con la asignatura de tecnología. Quizás algo muy rebuscado, pero es un ejemplo práctico que se te venga a la mente. Con la asignatura, lo que pasa es que lo veo constantemente, entonces pienso que está sumamente relacionado, entonces, pero precisamente, por ejemplo, con el uso del Excel, por ejemplo, yo pienso que esa es una muy, muy buena herramienta para trabajar en temas de la matemática, ya sea con la precisión, con el trabajo del error, con trabajar con decimales, con hacer fórmula. Pienso que podría estar con el Excel, pero no sé a qué se refiere exactamente con algún objetivo preciso de la asignatura de tecnología. Pienso que deben haber muchas relaciones. Lamento no tener como un ejemplo bien preparado, pero podría dejarlo como una tarea para hacerlo más precisamente. Perfecto. Estrella Mejía nos hace una consulta con respecto a la construcción de la priorización curricular. Ella quisiera saber si se consideraron las progresiones en esta construcción de la priorización o en la priorización. Sí, Estrella, vamos a mirar en este ejemplo muestro cómo la progresión que está en la página 229 o en ese intervalo, en el intervalo entre el 220 y el 235 debería estar esta progresión que se hace con todos los ejes. También hay una progresión para las habilidades, para los que quieran relacionar los objetivos de aprendizaje de conocimiento con los objetivos de aprendizaje de habilidades. Se encuentra siempre al final del programa esta progresión, y entonces tomamos esta progresión y dentro de esta progresión se fueron priorizando los objetivos de aprendizaje de conocimiento que fueran base para lo que venía, ¿sí? Para lo siguiente. Y de esa manera entonces se fueron seleccionando los objetivos que ya estaban categorizados como imprescindibles, integradores y significativos. Se fueron organizando a través de esta selección de imprescindibles, integradores y significativos. Perfecto, muchísimas gracias. Valentina Rojas nos consulta qué pasa con la priorización de los selectivos, y también yo voy a incluir a esta pregunta de los diferenciados de humanistas científicos. En este caso, para estos no se hizo una priorización de objetivos de aprendizaje, y pensamos que ahí el profesor de matemática de estas asignaturas va a poder hacer su propia selección, o va a haber su propia forma de hacerlo según su curso y su contexto.
Muchas gracias. Karen nos consulta si podría entregarle algunas estrategias para poder trabajar con los niveles más pequeños. De estrategias prácticas, me imagino primero, segundo, tercero básico, en que es más difícil captar su atención, necesitamos mucho el apoyo de los padres. ¿Qué estrategias puedes darle? Sí, bueno, una de las estrategias que he visto que han estado utilizando es, primero, hacer clases, si es posible, de 15 minutos para estar con los más pequeños, que sean muy cortitas y que después quede, entonces, en lo posible, si se puede trabajar con la mamá, quede el material, entonces, con el cual tienen que trabajar los niños en su casa, con esas instrucciones o con esos primeros 15 minutos que se les explicó, se les indicó algo, se les dieron sus instrucciones, y luego seguir trabajando solo por un periodo de 20 minutos, a lo más 20 minutos, y luego entonces volver a retomar el resto de la clase nuevamente, ¿sí? Para compartir, para ver dónde estuvieron las dificultades, y también buscar formas de trabajo personalizado con los más pequeños o de grupos más pequeños. Por ejemplo, trabajar de 3 o 4 niños y en esos 15 minutos entonces ver que sea la comunicación un poco más fluida entre estos grupos más pequeños. Y entonces tener este material en lo posible, o hablarlo con la mamá para que los imprima, sus hojas de trabajo para los más pequeños. Trabajar también, si es posible, con material concreto. En lo posible explicar en estos primeros 15 minutos cómo sería este trabajo con el material concreto, que lo puedan tener a disposición en estas sesiones con niños de 3 o 4 niños, que ellos puedan explicar lo que están haciendo con este material concreto, y usted también pueda observar, no a toda la clase, porque cuando se trabaja con toda la clase es prácticamente imposible, ¿no es cierto?, ver qué es lo que están haciendo con el material concreto, pero sí en grupos de 3 o 4, entonces ver qué es lo que hacen con este material concreto, y siempre pedir que de ese material concreto se haga un registro esquemático de lo que se hizo, ¿no es cierto?, con los más pequeños. Ese registro esquemático es lo que uno diría, mira, esta es la primera fase del trabajo pictórico, ¿no es cierto? Y luego ver y explicar de manera directa cómo se hace o cómo se escribe en la parte simbólica ya en ese esquema que hacen los niños. En cuanto al trabajo con geometría, por ejemplo, con geometría hay que utilizar otro tipo de estrategias, y hay que hacer un poco de manualidades o demostrar por video ciertos objetos, y nuevamente en grupos de 3 o 4 más pequeños, ver cómo los pueden describir. Y pienso que hay que buscarse estrategias en las cuales hayan unos 15 minutos que puedan tener toda la clase, ¿no es cierto?, que sea de explicación, o grabar videos cortitos. Eso es lo que se ha estado haciendo la mayoría de los colegas del sistema. Han hecho videos muy cortitos con una explicación muy breve, y entonces después se le ha asociado alguna tarea muy corta y precisa del texto de estudiante o del cuaderno de ejercicios, y después entonces se puede hacer de forma personalizada, también muy breve, una retroalimentación para ver cómo han ido avanzando y ver cómo podrían hacer las mejoras frente a eso. Bien, y para ir terminando, también nos consulta mucho con respecto a la educación media, cómo trabajar con estos alumnos, qué estrategias ver en cada uno, también podría ser de los ejes, no sé qué orientaciones podría dar al respecto. Con las orientaciones para el trabajo con media, pienso que ahí hay que darle mayor énfasis al trabajo autónomo. Pienso que
las indicaciones tienen que ser muy claras, muy precisas, que se le tienen que dar al estudiante, sobre todo de lo que se está esperando con ellos, ¿no es cierto? Mira, yo espero de que tú logres esto y esto, o bien darle una pauta de lo que se espera que él tiene que entregar. Es una tarea, es un ejercicio, es la solución de un problema, y indicarle dónde puede encontrar esta explicación, o bien, como es más conocido y el lenguaje también es más conocido, el profesor mismo es el que tiene que preparar una explicación que permita al estudiante acceder a esta tarea, ¿no es cierto? Si esta tarea tiene que ver con resolver un ejercicio clásico, digamos, entonces el profesor tiene que dar la explicación que permita resolver este ejercicio clásico. Ahora, si es otro tipo de trabajo en donde uno dice para trabajar con una pregunta central, entonces el profesor tiene que decir bien y de manera pauteada y previamente qué es lo que quiere lograr, ¿no es cierto? Quiere que el estudiante explique, quiere que el estudiante haga una presentación, quiere que el estudiante haga un informe, quiere que el estudiante resuelva un problema. Entonces, si quiere que, por ejemplo, que resuelva un problema largo, que le va a tomar un periodo de tiempo más largo, entonces tiene que decir previamente, o tiene que haber explicado previamente cómo podría aproximarse el estudiante para resolver ese problema. ¿Sí? Eso pienso que en media no es que el trabajo tenga que ser más dirigido, sino que tiene que estar lo más claro que sea posible, porque los estudiantes, los más grandes, tienden a desanimarse muy pronto, por así decirlo. Entonces, cuando están desanimados muy pronto, dejan la tarea muy pronto porque no saben lo que quería el profesor, no encuentran, dicen ya, ¿y ahora qué hago? Y en matemática se pierden rápidamente y dicen, sí, pero es que nunca me lo han explicado, no me han dicho qué es lo que tengo que hacer. Entonces rápidamente se desaniman muy pronto y también buscan excusas para no hacerlo porque el grado de dificultad es muy, muy alto para llevar esa tarea a cabo. Por lo tanto, en media sugiero también hacer algo graduado, ¿no es cierto? Siempre desde lo más fácil a lo más difícil y también dejarle muy claro cuál es la tarea y si es que esta tarea se va a evaluar, entonces cuáles son los criterios para evaluar esta tarea. Bien, y para terminar, nos preguntan cuándo estarán disponibles las fichas pedagógicas, si estas están según la priorización curricular. ¿Qué indicaciones traerán dentro? Ya, la priorización van a estar listas el 20 de junio, eso es lo que me ha dicho recién Antonia, por eso nos sonreímos. Y lo que va a tener dentro, entonces, ¿qué es lo que viene en estas fichas pedagógicas? Viene el objetivo de aprendizaje de conocimiento que ha sido priorizado en nivel 1 o en nivel 2, ¿no es cierto? Viene también una propuesta de un objetivo de aprendizaje de habilidades, ¿no es cierto?, que está relacionado con eso, que es el que nos permite trabajar una secuencia de clases, ¿sí? Entonces, eso es lo que viene, esa es la idea, y por eso que aparecen dos objetivos de aprendizaje, uno de conocimiento y el otro de habilidades, y eso por supuesto siempre es una sugerencia, ¿no es cierto? Se le hace una sugerencia y siempre usted podrá encontrar otro objetivo que usted dice, no, a este le va mejor. Por supuesto que esto usted lo puede cambiar y lo puede transformar de la mejor forma que le parezca al profesor según el contexto que él tenga, ¿no es cierto? Viene una sección de las estrategias pedagógicas que se pueden utilizar y también vienen estrategias relacionadas con el tema matemático,
Sí, en este caso, como se ve en la ejemplificación, se muestran 4 estrategias para, en este caso, para la división. Y estas se muestran junto en relación con el texto escolar. Siempre hay sugerencias para la página del texto escolar que se pueden trabajar junto con lo que se está ahí proponiendo. Viene una sección de evaluación, en este caso o en matemática, las sugerencias se han hecho siempre para evaluar formativamente. Esta sección todavía está en construcción, por lo tanto acá estamos mostrando una sola parte. Vienen ideas también de retroalimentación y finalmente aparecen unas sugerencias o una selección que hemos hecho de los recursos de apoyo que ofrece el Ministerio. Por ejemplo, hay uno que es Arma tu propia evaluación, donde aparecen ítems que usted puede seleccionar. Entonces ahí también aparece esta sugerencia si es que ha sido seleccionada. Están los links para los cuadernos de ejercicio, los textos escolares, el programa de estudio y en este caso para el tercero básico se ha hecho la selección del plan de apoyo compartido de matemática de tercero básico y se dice en qué página usted puede encontrar ese tema, ¿no es cierto? Eso es lo que aparece como estructura en una ficha pedagógica. Bien, muchas gracias Pamela por hacer esta presentación. Les quiero agradecer a todos ustedes también por haber dejado todas sus consultas. Todas aquellas que no hayan sido contestadas las vamos a recoger y las vamos a publicar en Aprendo en Línea. Les recuerdo que esta conferencia, tanto su presentación como los videos que no pudimos compartir, van a estar arriba en Aprendo en Línea en el botón de conferencia dentro de unos 2 días para que lo puedan descargar y compartir con sus colegas. Y los invitamos a la conferencia de mañana de Ciencias, Priorización Curricular, que va a ser a las 10, como todas las conferencias, para que inviten a sus colegas de ciencia a que participen. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego.